El pasado regresó una tranquila tarde de jueves. El tipo de día que parecía normal hasta que dejaba de serlo. Claire Matthews estaba parada junto a la ventana de su cocina, mirando las hojas amarillas deslizarse por el camino de entrada cuando sonó su teléfono. El nombre en la pantalla la hizo detenerse. Linda Harris. Linda había sido su amiga más cercana durante más de 25 años. Habían compartido noches universitarias, bodas, habitaciones de hospital y largas charlas que se prolongaban hasta el amanecer. Claire sonrió y respondió, sin saber que esta simple llamada abriría una puerta que había sellado hace mucho tiempo. La voz de Linda era brillante, llena de emoción, y se movía rápido. Su hijo regresaba a casa, Ethan, después de años de ausencia. Después de construir una vida al otro lado del país, finalmente regresaba. Claire escuchó en silencio, apoyada en el mostrador, mientras los recuerdos surgían sin previo aviso. Recordaba a Ethan cuando era niño. Sus manos pequeñas rodeaban una pelota de baloncesto demasiado grande para él. Su risa fuerte y descuidada. Su voz llamaba a su tía Claire cada vez que Linda estaba ocupada. Claire felicitó a Linda, dijo todas las palabras adecuadas y finalizó la llamada, sintiéndose extrañamente inquieta. Se dijo a sí misma que era solo nostalgia, nada más. Pero la calma de su tarde ya se había ido. Esa noche, Claire se sentó frente a su esposo, Daniel, a la mesa. La televisión murmuró de fondo, llenando el espacio entre ellos. Daniel hojeó su teléfono, asintiendo a las cosas que ella decía, pero sin escucharlas realmente. Claire mencionó el regreso de Ethan, esperando una respuesta, tal vez un comentario. Pero Daniel se limitó a decir, «Eso es bueno», sin mirar hacia arriba. Claire sintió una opresión familiar en el pecho. Su matrimonio no era ruidoso en cuanto a sus problemas. Era silencioso, lento y distante, como un camino que se hubiera extendido demasiado sin curvas. Después de cenar, Daniel se acostó temprano. Claire se quedó despierta sola, lavando platos, pensando en un niño que ya no es un niño, y preguntándose por qué su nombre había sonado, algo que ella no podía nombrar. La cena de bienvenida se celebró en casa de Linda el domingo siguiente. Claire casi no fue. Estuvo parada frente a su armario durante demasiado tiempo, sin saber por qué elegir un vestido sencillo le parecía importante. Al final eligió algo modesto, algo seguro. Condujo hasta allí cuando el sol se ponía. El cielo se pintó con una suave luz naranja. La casa de Linda tenía el mismo aspecto de siempre, cálida, acogedora y llena de vida. En el momento en que Claire entró, escuchó risas provenientes de la sala de estar. Era más profundo de lo que recordaba, más tranquilo y confiado. Cuando dobló la esquina, lo vio. Ethan estaba de pie cerca del sofá, más alto de lo que esperaba, hombros más anchos y postura relajada. Se giró cuando Linda lo llamó por su nombre, y sus ojos se encontraron con los de Claire. Hubo un segundo de sorpresa, luego reconocimiento, y luego una suave sonrisa. «Tía Claire», dijo, aunque su voz ya no pertenecía a la de un niño. Claire sintió que se le cortaba el aliento, por razones que no entendía. Ella le devolvió la sonrisa, y lo saludó con un cortés abrazo, que duró un momento de más. La cena transcurrió rápidamente. La mesa estaba repleta de historias, preguntas y risas. Ethan habló sobre su trabajo, su mudanza, las lecciones que había aprendido estando lejos. Habló con respeto, eligiendo sus palabras con cuidado. Claire notó cómo miraba a la gente cuando hablaban, cómo no interrumpía, cómo sonreía sin forzarlo. Cuando se reía, lo parecía real. En un momento le preguntó a Claire sobre su trabajo, sus aficiones, su vida. No como un gesto de cortesía, sino con genuino interés. Ella respondió, sorprendida por lo frías que llegaron las palabras. Daniel ya rara vez le preguntaba esas cosas.
Darse cuenta la hizo sentir incómoda y lo apartó, concentrándose en su plato, recordándose quién era Ethan y qué significaba ese momento. Después de cenar, Linda fue a atender una llamada y dejó a Claire y Ethan solos en la cocina. El espacio parecía más pequeño sin el ruido. Ethan se ofreció a ayudar a limpiar. Se movieron uno alrededor del otro con cuidado, pasándose platos, llenando el fregadero, evitando el contacto visual al principio. Entonces, Ethan habló, y le dijo cuánto recordaba su amabilidad cuando era más joven. Como ella siempre lo trató como si él importara. Claire sintió que una calidez la recorría mezclada con algo más intenso. Ella se rió, y dijo que había estado haciendo lo que haría cualquier amigo. Ethan negó con la cabeza y dijo que significaba más de lo que ella sabía. Sus miradas se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos apartó la mirada demasiado rápido. Claire sintió que el momento se alargaba, y luego se rompía, cuando Linda regresó ruidosa y alegre, devolviéndolos a la realidad. Cuando terminó la noche, Claire se despidió de Linda con un abrazo, y estrechó la mano de Ethan, ahora formal y distante. Él le agradeció por venir, con un tono respetuoso y controlado. Mientras Claire conducía a casa, las luces de la carretera se desdibujaron ligeramente. Se sentía inquieta, inquieta por emociones que no quería nombrar. En casa, Daniel ya estaba dormido. Claire se cambió en silencio, y se tumbó en la cama mirando al techo. Repasó mentalmente la velada, sin centrarse en nada específico, solo en la sensación que había dejado atrás. No era deseo, se dijo. Simplemente fue recordar una época en la que la vida se sentía abierta, cuando las conexiones eran fáciles. Aún así, su corazón latía más rápido de lo habitual, y el sueño llegó tarde. Durante los días siguientes, la presencia de Ethan pareció persistir de maneras inesperadas. Linda lo mencionaba a menudo, y le pedía a Claire que volviera a visitarnos pronto. Claire estuvo de acuerdo, aunque no estaba segura de por qué. Se dijo a sí misma que era lealtad, amistad, costumbre. Sin embargo, cada vez que pensaba en volver a ver a Ethan, su estómago se contraía ligeramente. Se recordó a sí misma los límites, la historia, las silenciosas promesas que se había hecho años atrás. Ella creía que esas promesas eran lo suficientemente fuertes. Al menos quería creer que así era. Lo que Claire no sabía era que la historia ya había comenzado a avanzar. Silenciosamente y sin permiso, el regreso de alguien del pasado había abierto una puerta que ella no había notado que estaba abierta. Y una vez abierta, aunque fuera un poco, sería imposible fingir que nunca había estado allí. Las semanas posteriores al regreso de Ethan transcurrieron más rápido de lo que Claire esperaba, como si el tiempo mismo hubiera decidido empujarla hacia adelante sin preguntar. Linda la invitaba a menudo, a veces por cena, a veces solo para tomar un café. Claire estuvo de acuerdo más de lo que debería. Cada visita parecía normal en la superficie, segura y familiar. Pero algo debajo seguía cambiando. Ethan siempre estuvo ahí, nunca tratando de llamar la atención, nunca forzando su presencia. Ayudaba a su madre con las tareas del hogar, arreglaba pequeñas cosas en la casa, y hablaba cuando le hablaban. Aún así, Claire lo notó, no de la manera que temía, sino de una manera tranquila, que la hizo consciente de sus propios pensamientos. Se comportaba con serena confianza, y sus palabras eran reflexivas, nunca descuidadas. Hacía que estar cerca de él fuera fácil, casi demasiado fácil. Una tarde, Claire pasó a dejar algunos papeles que Linda había olvidado en su casa. Linda estaba en el patio trasero, atendiendo una llamada, y Ethan abrió la puerta. Él sonrió y la invitó a pasar, ofreciéndole café. Claire vaciló y luego aceptó. Se sentaron a la mesa de la cocina. La luz del sol entraba por la ventana y calentaba el espacio.
Su conversación se mantuvo ligera en el primer trabajo, el clima, pequeños cambios en la ciudad. Entonces Ethan le preguntó sobre su vida. No de manera educada, sino con verdadera concentración. Le preguntó cuánto tiempo llevaba casada, qué la hacía feliz, qué hubiera deseado haber hecho diferente. Las preguntas eran honestas, no personales en el sentido equivocado, pero hicieron que Claire se detuviera. Nadie le había preguntado esas cosas en años. Respondió con cuidado, eligiendo palabras seguras. Mantener la verdad fuera de su alcance. Con el paso de los días, estos pequeños momentos se fueron sumando. No hubo ningún evento que se sintiera mal. Ninguna señal fuerte que le diga a Claire que dé un paso atrás. Era el tranquilo consuelo lo que más la confundía. Ethan nunca cruzó una línea clara. Nunca habló de una manera que pareciera inapropiada. Él escuchó, asintió, sonrió, y recordó los pequeños detalles que ella le compartió. Claire se dijo a sí misma que eso no significaba nada. Se dijo a sí misma que había terminado. Sin embargo, se encontró deseando verlo. Incluso cuando la culpa lo siguió de cerca. Una noche, Linda organizó una cena informal, solo con ellos tres. El ambiente era relajado. La música sonaba suavemente de fondo. Después de comer, Linda salió para atender una llamada telefónica, dejando a Claire y Ethan nuevamente en la cocina. Claire empezó a recoger la mesa. Ethan se puso de pie para ayudar, moviéndose por un espacio pequeño. La habitación se sentía en silencio, casi en silencio. Cuando Ethan pasó junto a ella para agarrar un plato, su mano rozó su espalda baja. No fue repentino ni brusco. Fue ligero, breve y casi fácil de ignorar. Pero Claire lo sintió al instante. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Dio un paso adelante rápidamente, con la respiración entrecortada. Ethan se congeló, y su rostro cambió al darse cuenta de lo que había sucedido. «Lo siento», dijo de inmediato, en voz baja y seria. «No quise decir eso». Claire asintió sin mirarlo. «Está bien», dijo, aunque no lo estaba. Su corazón latía rápido, y sus pensamientos estaban enredados. Linda regresó momentos después, rompiendo la tensión, sin darse cuenta del cambio que se había producido. El resto de la velada transcurrió sin incidentes, pero Claire se sintió distante, con la sonrisa forzada y la mente en otra parte. Cuando llegó a casa esa noche, se quedó sentada en su auto durante mucho tiempo antes de entrar. Repitió el momento una y otra vez, cuestionándolo desde todos los ángulos. Se dijo a sí misma que había sido accidental. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. No se trataba del toque en sí, sino de lo que había conmovido. Conciencia, atención, un sentimiento que había olvidado, que aún podía sentir. La idea la hizo sentir incómoda. Y lo apartó, avergonzada de siquiera considerarlo. Días después, Claire se encontró de regreso en la casa de Linda, para una pequeña reunión. Esta vez, más había gente alrededor. Mantuvo distancia de Ethan, permaneció cerca de Linda, y se centró en conversaciones que no importaban. Ethan se dio cuenta. Él no se acercó a ella. No la forzó un momento a solas. Su control debería haberla aliviado, pero en cambio hizo que el aire entre ellos se volviera más pesado. En un momento, mientras Claire estaba cerca del pasillo, Ethan pasó detrás de ella. Ella sintió su presencia antes de verlo. Esta vez no hubo ningún accidente. Su mano descansó breve, pero claramente contra su trasero. Duró menos de un segundo. Se alejó inmediatamente. Clara se quedó helada. Su mente se quedó en blanco. El ruido a su alrededor se desvaneció, cuando la sorpresa se apoderó de ella. El rostro de Ethan palideció. «No debería haber hecho eso», susurró con voz tensa. «Lo lamento». Clara no respondió. Ella no gritó ni reaccionó exteriormente. Ella simplemente se alejó,
con la mano temblorosa. Encontró a Linda y le dijo que no se sentía bien. Linda la abrazó preocupada y le dijo que descansara. Claire se fue rápidamente, con los pensamientos acelerados y el pecho apretado por emociones que no podía resolver. Esa noche, Claire yacía despierta en la cama, mirando el techo oscuro. Sintió ira hacia Ethan, hacia ella misma, hacia la situación que había permitido que creciera silenciosamente. Se sentía culpable por pensamientos sobre los que no había actuado, pero que no podía negar. Sabía que se había cruzado la línea, incluso si no hubiera sucedido nada más. La confianza que tenía en sí misma se sentía frágil ahora. Temprano a la mañana siguiente, sonó su teléfono. Un mensaje de Ethan apareció en la pantalla. Crucé una línea. Asumo toda la responsabilidad. Te respeto y no volveré a contactarte, a menos que tú quieras. Claire lo leyó una vez y luego otra. Su dedo se cernió sobre la pantalla, sin saber qué hacer. Pensó en Linda. Pensó en Daniel. Pensó en la versión de sí misma que quería proteger. Al final, ella no respondió. Dejó el teléfono y se sentó en silencio, dejando que el silencio hablara por ella. La situación ya no era pequeña ni inofensiva. Se había convertido en algo que no podía ignorar. Y sabía que las decisiones que tomara a continuación importarían más que el momento en que empezó todo. El silencio después de ese mensaje fue más pesado que cualquier discusión que Claire hubiera enfrentado jamás. Se despertaba cada mañana con la misma sensación de opresión en el pecho, como si su cuerpo recordara el momento, incluso cuando intentara no hacerlo. Pasó sus días en piloto automático, respondiendo correos electrónicos y conduciendo por caminos familiares. Sonreír a los compañeros de trabajo sin escuchar lo que decían. El mensaje de Ethan permaneció sin leer después de la segunda mirada, sentado en su teléfono como una advertencia silenciosa. Ella no lo borró. Ella no respondió. Dejarlo allí parecía la única manera de mantener el control. No en casa. Daniel notó que algo andaba mal, pero solo en pequeños aspectos. Claire estaba más tranquila. Se quedaba despierta hasta más tarde. Se sentaba sola con más frecuencia. Y evitaba conversaciones que fueran más profundas que los simples hechos. Daniel le preguntó una vez si estaba estresada en el trabajo. Claire asintió y cambió de tema. Era más fácil que explicar una verdad que ella misma apenas entendía. La distancia entre ellos siempre había estado ahí, pero ahora se sentía más amplia, más marcada. Claire se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que Daniel la miraba con verdadero interés. La idea la hizo sentir triste, y luego culpable por siquiera pensarlo. Dejó de visitar a Linda. Al principio utilizó excusas. Demasiado ocupado. No me siento bien. Más tarde, dejó de dar explicaciones. Linda llamó, confundida pero paciente, asumiendo que Claire necesitaba tiempo. Cada error apretó el nudo en el estómago de Claire. Linda había confiado en ella durante años. Claire sintió como si estuviera rompiendo algo precioso sin tocarlo. Se prometió a sí misma que nunca dejaría que esto llegara a oídos de Linda. Algunos errores que ella creía deberían terminar en silencio. Las noches eran las más duras. Claire permaneció despierta, repitiendo todo lo que la había llevado a ese punto. No el toque en sí, sino los momentos previos. Las largas charlas, la sensación de ser escuchados, el consuelo que nos llegaba a los tontos. Se dijo a sí misma que la atracción no era un crimen, pero permitir que creciera era una elección. Ella enfrentó esa verdad sin excusas. Había permanecido en habitaciones más tiempo del necesario. Ella había respondido preguntas que podría haber evitado. Le había gustado la atención más de lo que quería admitir. Esa comprensión dolió más que cualquier cosa que Ethan hubiera hecho. Los días se convirtieron en semanas. Ethan cumplió su promesa. No hubo mensajes,
ni llamadas, ni intentos de explicarse más. Su silencio fue respetuoso, y en cierto modo, eso lo hizo más difícil. Claire había esperado ira o defensa, algo contra lo que pudiera reaccionar. En cambio, se quedó sola con sus pensamientos. Se preguntó cómo lo estaba manejando, si sentía la misma confusión o si ya había seguido adelante. Ella rápidamente se detuvo. Sus sentimientos ya no eran su preocupación. Una tarde, Claire se encontró con Linda en el supermercado. El encuentro fue repentino, inevitable. Linda pareció aliviada al verla abrazándola cálidamente. Claire sintió una oleada de vergüenza, pero la contuvo. Hablaron brevemente de cosas sencillas, del tiempo, del trabajo, de planes para el fin de semana. Linda mencionó que Ethan estaba pensando en mudarse más cerca de la ciudad y comenzar de nuevo. Claire asintió, forzando la calma en su voz. Se despidió rápidamente, alegando que tenía prisa. Mientras se alejaba, sus manos temblaban levemente. Sabía que no podía evitar a Linda para siempre, pero también sabía que necesitaba distanciarse hasta que sus pensamientos se calmaran. En casa, Claire tomó una decisión. Borró el mensaje de Ethan, no por enojo, sino por necesidad. Mantenerlo era como aferrarse a algo que ya no pertenecía a su vida. Cuando la pantalla se quedó en blanco, se sintió a la vez más ligera y más triste. Ese mensaje había sido la prueba de que el momento había sucedido, de que era real. Ahora lo único que quedaba era el recuerdo. Y la memoria se desvanece cuando no se alimenta. Aún así, algo dentro de ella había cambiado. Claire se dio cuenta de que el problema no era Ethan. Era el vacío que había ignorado durante demasiado tiempo. Se había permitido sentirse invisible. Aceptar el silencio como algo normal. La atención de Ethan simplemente había expuesto lo que ya faltaba. Esa verdad era incómoda, pero también estaba clara. No podía arreglar su matrimonio fingiendo que no pasaba nada. Y no podía escapar de sus sentimientos culpando a otra persona. Una noche, Claire estaba sentada frente a Daniel en el sofá. La televisión estaba apagada. La habitación estaba en silencio. Ella le dijo que se sentía sola, que no la veían. Ella no mencionó a Ethan. Ella no necesitaba hacerlo. Daniel pareció sorprendido y luego pensativo. Él escuchó, realmente escuchó, de una manera que ella no había visto en años. Admitió que había estado distante, distraído, descuidado sin quererlo. La conversación fue lenta, cuidadosa, pero honesta. No resolvió todo, pero abrió una puerta que Claire no había sabido cómo llamar antes. Después de esa noche, Claire se sintió más tranquila. La atracción de las últimas semanas comenzó a desvanecerse. Se concentró en sí misma, en cómo quería que se sintiera su vida en el futuro. Devolvió las llamadas de Linda. Se reunió con ella para tomar un café, y actuó con normalidad. Ethan nunca fue mencionado. Claire estaba agradecida por eso. Algunas cosas que ella creía era mejor no decir, no por miedo, sino por respeto. Pasaron los meses. La tensión disminuyó. El recuerdo de ese breve momento con Ethan perdió su filo, y se convirtió en una lección en lugar de una herida. Claire comprendió ahora que la atracción por sí sola no definía a una persona. Las opciones lo hicieron, y había decidido detenerse antes de que el daño se volviera permanente. Aún así, en las noches tranquilas, cuando la casa estaba en silencio y sus pensamientos vagaban, Claire reflexionó sobre lo cerca que había estado de cambiarlo todo. No porque quisiera traicionar a nadie, sino porque se había olvidado de escucharse a sí misma. La experiencia la había obligado a afrontar verdades que ya no podía ignorar. Y si bien la había sacudido, también la había hecho más fuerte, más consciente y más cuidada con las frágiles líneas que mantienen unidas las vidas. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sí sabía una cosa con certeza.
Nunca más ignoraría las señales de advertencia de su propio corazón, ni subestimaría la rapidez con la que la comodidad podía convertirse en algo peligroso, si no se controlaba. La primavera llegó silenciosamente, sin pedir permiso, y con ello llegó una sensación de calma que Claire no había sentido en mucho tiempo. El gran peso que había cargado durante meses, poco a poco empezó a desaparecer. La vida no cambió de la noche a la mañana, sino que avanzó a pasos pequeños y firmes. Se concentró en su trabajo, reconstruyó sus rutinas diarias, y le dio a su matrimonio la atención que le había faltado durante mucho tiempo. Las conversaciones con Daniel se volvieron más honestas. Caminaban juntos por las noches, compartían comida sin pantallas, y aprendían nuevamente a escuchar. Nada era perfecto, pero era real, y eso importaba más que la perfección. Una tarde, mientras hacía recados en el centro, Claire entró en una pequeña librería para escapar de la lluvia. El aire olía a papel y café, y el silencio resultaba reconfortante. Mientras se movía entre los estantes, examinando títulos familiares, sintió que había alguien cerca. Cuando levantó la vista, su respiración se detuvo. Ethan estaba a unos metros de distancia, sosteniendo un libro, su expresión tan sorprendida como la de ella. El tiempo pareció ralentizarse, y luego estabilizarse. No hubo pánico, ni prisa por irse. Solo personas que enfrentaban un momento que ambos sabían que podría llegar algún día. Ethan habló primero. Su voz era tranquila, firme. Dijo que era bueno verla, y esperaba que estuviera bien. Claire asintió y le devolvió el saludo. La incomodidad pasó rápidamente, reemplazada por una tranquila comprensión. No necesitaban explicar por qué no habían hablado. El silencio entre ellos ya contenía la verdad. Caminaron juntos hacia el frente de la tienda, manteniendo una distancia respetuosa, con pasos lentos y cuidadosos. Pensé mucho en ese día, dijo Ethan. No con orgullo, con pesar. Claire escuchó con el corazón tranquilo. Yo también, respondió ella. Pero no lo veo como algo que nos defina. Fue un momento. Lo que importaba era lo que vino después. Ethan estuvo de acuerdo. Él le dijo que había aprendido de ello, que entendía la importancia de los límites, el respeto y la responsabilidad. No hubo ningún intento de justificar sus acciones, ni presión emocional en sus palabras. Claire lo agradeció. Ella le dijo que había pensado lo mismo, que la experiencia la había obligado a afrontar partes de su vida que había evitado durante demasiado tiempo. Su honestidad se sentía limpia, no pesada. Llegaron a la puerta. Afuera, la lluvia se había reducido a una suave llovizna. Ethan mantuvo la puerta abierta, un gesto sencillo y cortés. Antes de partir, él la miró y le dijo: «Merecías algo mejor que la confusión. Me alegro de que te hayas elegido a ti mismo». Claire sonrió. No por tristeza sino por aceptación. «Espero que construyas una buena vida», dijo. «Una que no soporta este peso». Se despidieron sin tocarse, sin promesas, sin arrepentimientos. Mientras Claire caminaba hacia su auto, sintió que el cierre se instalaba en su pecho, como si se liberara un último suspiro. Esa noche, Claire regresó a una casa tranquila, llena de una luz suave. Daniel estaba en la cocina preparando la cena. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa real. Claire se unió a él y lo ayudó sin que se lo pidieran. Mientras comían, hablaban de su día, de planes, de pequeños sueños que alguna vez habían compartido, y que poco a poco estaban redescubriendo. Claire se dio cuenta de que ya no se sentía arrastrada hacia atrás por lo que había sucedido. The story no longer owned her. Ella era la dueña. Más tarde, esa noche,
Claire se sentó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia se desvanecía en la oscuridad. Pensó en Linda, en la lealtad, en las finas líneas que mantienen unidas las relaciones. Ella había protegido esas líneas, no perfectamente, pero sí honestamente. Sabía que nunca le diría a Linda lo que había sucedido, no por miedo, sino porque la situación había terminado antes de convertirse en traición. Llevar la lección en silencio me pareció la elección correcta. Pasaron las semanas y la vida continuó. Claire y Linda volvieron a su ritmo normal. Citas para tomar café, risas compartidas, consuelo familiar. Rara vez se mencionaba a Ethan, y cuando lo hacía, era casualmente y sin tensión. Claire sintió alivio al saber que se había restablecido el equilibrio. Mirando hacia atrás, Claire comprendió que el momento con Ethan no había sido solo por deseo. Había sido un espejo que le mostraba lo que le faltaba dentro de sí misma. La experiencia la había obligado a crecer, a hablar, a elegir la verdad antes que escapar. Le había recordado que la negligencia emocional puede ser tan poderosa como la conexión emocional, y que la conciencia a menudo nace de la incomodidad. Claire no se veía a sí misma como una víctima o una villana. Se veía a sí misma como humana, alguien que estuvo cerca de un error. Lo reconoció y dio un paso atrás, antes de que se convirtiera en algo irreversible. Esa comprensión le dio paz. Cuando las estaciones volvieron a cambiar, Claire se sintió castigada. Ya no tenía los momentos de tranquilidad ni las emociones inesperadas. Confió más en sí misma. Y en esa confianza encontró fuerza. La historia que una vez amenazó con romperla se convirtió en la razón por la que se reconstruyó. No con dramatismo, no con secretos, sino con claridad. Algunas historias terminan con pasión, otros terminan con la verdad. Claire terminó con una elección, la decisión de alejarse, de crecer y de proteger la vida que tanto le había costado construir.